Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño en respuesta a una pregunta que me hicieron por el programa Respuestas del Maestro. Me preguntaron, maestro, ¿el poder absoluto corrompe? Respuesta a esa pregunta, si el poder absoluto corrompe, es relativo. Alguien dijo que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es una gran verdad. Pero conozco de hombres que aparecen en su historial registrado en el texto sagrado, donde se les entregó un poder absoluto de parte de Dios y no se corrompieron, sino que supieron canalizar y usar ese poder para bien de los que le rodeaban, para la honra de Dios y para el establecimiento del reino eterno. Lo usaron, muy bien usado. Ahora, es una verdad que el poder absoluto corrompe, sí, es una gran verdad, pero que no podemos meternos o meter a todos por allí. El poder es el deseo de controlar. Cuando hablamos desde el punto de vista negativo, cuando hablamos del peligro del poder, el poder es el deseo de controlar y estar sobre otros, o sobre todo sin ser cuestionado. Y ahí la cosa está mal. Cuando estudio al apóstol Pablo, o el espíritu de los apóstoles, el carácter de ellos, dígase de Pablo, de Pedro, de los que escribieron, de lo que está en la Biblia, Santiago, entre otros, el espíritu de ellos no fue controlador. Pero en el caso de Pablo era un hombre que aprendió a respetar, y Pedro también aprendió a respetar y a reconocer los valores y las virtudes, los talentos, los llamados, los dones, las capacidades que viven en otro. Una persona cuando tiene una sed de poder o el poder mal canalizado, pues no reconoce nada de esto. No reconoce ni los valores, ni las virtudes, ni los talentos, ni los llamados, ni los dones, ni las capacidades que hay en otras personas, porque tiene temor de ser superado. Pero cuando una persona no tiene sed de poder, sino que sabe que recibió un poder absoluto de parte de Dios que no puede ser dirigido por nadie, solamente Dios lo dirige, porque los apóstoles fueron dirigidos por Dios, los profetas fueron dirigidos por Dios, los reyes fueron dirigidos por Dios, los sacerdotes fueron dirigidos por Dios, los patriarcas fueron dirigidos por Dios. Nadie nos dirigió, ni organización, ni federación, ni concilio, nadie. Ellos no se debieron a nadie, se debieron fue a Dios. Pero ellos canalizaron ese poder. No todos, porque el caso de Saúl se corrompió, hubo muchos que se corrompieron. Elí se corrompió, muchos se corrompieron, pero otros que no. Por ejemplo, el caso de Saúl. Saúl él no reconoce o no reconoció los valores, las virtudes, los talentos, o el talento, el llamado, y los dones y la capacidad que había en David. En el caso de un buen líder, reconoce los valores, las virtudes, los talentos, los llamados, los dones y las capacidades que hay en otra persona. En el caso del apóstol Pablo, nunca utilizó a la gente.
Nunca las utilizó, no los vio como objeto, los ocupaba y se ocupaba de ellos. Y les delegaba responsabilidades. En ninguna parte, ni Pedro ni Pablo, como apóstoles, en sus cartas afirmaron ser apóstoles sobre otros, sino apóstoles entre vosotros. No dice somos apóstoles sobre vosotros, sino entre vosotros. Un equipo. En estos tiempos el conjunto de ministros es comparado como una maceta de ajo. No todos, pero los hay. Una maceta de ajo. Pura cabeza nadie quiere servir. Pero tenemos que tener claro que el poder que delega Dios no es poder o autoridad sobre otras personas, sino que está relacionado con el servicio a otros y el servicio a Dios. Henry Newell dijo, ¿qué es lo que hace que la tentación del poder sea tan aparentemente irresistible? Se hace una pregunta, él mismo se da la respuesta. Él se pregunta, ¿qué es lo que hace que la tentación del poder sea tan aparentemente irresistible? Y responde, tal vez es que el poder ofrece un sustituto fácil para la dura tarea del amor. Es más fácil tener poder sobre la gente que amar a la gente, es lo que quiere decir. O sea que parece más fácil ser Dios que amar a Dios. Parece más fácil controlar a las personas que amarlas, respetarlas, considerarlas y servirles. Entonces, el poder absoluto que Dios da a los hombres en su llamado es para promover su reino y glorificar el nombre de su Hijo. Jamás, cuando Dios te da un poder, lo hace para que nos diésemos gloria y menos para que estableciésemos nuestro imperio o nuestro reino. Eso es principio satánico. Eso sale del mismo infierno, porque Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. Entonces, cuando una persona tiene ese de poder y con el poder atropella, golpea, manipula, intimida, controla, no reconoce los valores, los dones, los talentos, las capacidades que hay en la gente, eso es satánico. Porque simple y llanamente estoy compitiendo y he aprendido que en el ministerio no se compite, que en el ministerio se avanza. Si yo tengo que detenerme para ayudar a otro que cayó en la carrera, pues yo no tengo problemas con llegar a la meta sin él. Yo quiero llegar a la meta, pero que él también llegue. Esa es la actitud de un buen líder. Jesús dijo, eso está escrito en Juan, el capítulo 7, verso 18. Jesús dijo, cito, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Pablo, por otra parte, en la segunda carta a Corintios, el capítulo 10, versos 17 y 18, dejó escrito, cito, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Richard Foster dijo en una ocasión, cito, el poder puede ser algo extremadamente destructivo en cualquier contexto, pero cuando está relacionado a lo sacro, a lo divino y desviado de las verdades del reino del eterno, además de ser destructivo, es completamente diabólico, es una influencia satánica. El apóstol Pedro, en su primera carta, el capítulo 5, verso 1 al 3, dejó escrito, cito, ruego, esto es una verdad, lo que voy a leer ahora es una verdad que golpea al poder absoluto mal canalizado, golpea a los que se quieren, tú sabes, imponer, ¿no? Los que quieren, ellos quieren tener el mando, el control. Ellos quieren tener la vara. Tenemos en la iglesia gente que quiere tener la vara, pero sin que Dios se las entregue, sin ser procesados por Dios.
Me hace acordar que cuando Aarón y Hur vieron que cuando Moisés levantaba la mano ganaban la batalla y cuando la bajaba perdía, levantaron la mano del hombre. Levantaron la mano del hombre, pero no se metieron. Oiga, no se metieron con la vara. Levantaron la vara la mano donde tenía la vara, pero con la vara no se meten, no se meta. ¿Por qué? Porque la vara funciona en las manos de quien Dios la ponga. Y la vara representa la autoridad de Dios. El poder es Dios, el Espíritu de Dios, que emanaba cuando Moisés ejecutaba una palabra que Dios le daba a través de esa vara que tenía en sus manos. Entonces, el apóstol escribe: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cuál es el ruego? Que apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas. ¿Cómo? Cuidando, denle cobertura. Denle cobertura, denle paternidad, denle amor, denle cuidado. Sean provistos, que ellos no se sientan desprovistos, sino sean provistos a ellos. No lo hagan por fuerzas. No manipulen, no intimiden, no controlen a nadie. Háganlo de forma voluntaria y que esto sea recíproco. Que ellos vean en ustedes la buena voluntad, la paternidad, el amor, el cuidado, y ellos puedan ceder también sus servicios voluntariamente. No lo hagan por ganancias deshonestas, por plata. ¿Cuánto hay para eso? Porque ahorita hay un montón de ministros en nuestras congregaciones, no son todos, pero los hay, que ya no ven a los feligreses como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuánto tengo y cuánta plata hay? Y el apóstol dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Con ánimo pronto, siempre con el más grande deseo, con el más grande ánimo, con la más grande inspiración del Espíritu, de servir. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no manipulando, intimidando, controlando, sino siendo ejemplo de la grey. Este es el principio. Esto golpea cuando una persona tiene el poder, que ese poder que Dios dio y no lo saben canalizar. Pero esta gente que tiene una sed de prestigio, una sed de poder, al final de todos mueren solos. Mueren solos. El poder religioso mal canalizado puede destruir como ningún otro poder. Los que no reconocen autoridad sobre sí y que al mismo tiempo se cubren con un manto de piedad son la gente más corrupta de este mundo. La unión entre el orgullo y el poder nos lleva al principio satánico. ¿Cuál es ese principio? A la presunción, a la autosuficiencia, a la arrogancia, a la soberbia, a la independencia, a la autocracia, adoptando una apariencia de dirección divina. Mire, la potencialidad de abusar del poder está presente en cada uno de nosotros. Eso está allí. Eso está siempre vas a ser tentado con eso. El cual es algo que tienes siempre que luchar. Es una lucha, una batalla que tienes que librar. Y entender que el llamado más grande que Dios nos hace es servir. Es servir, es servir, es servir. Entonces eso siempre va a estar allí. O sea, la potencialidad de abusar del poder está presente en cada uno de nosotros. Eso está ahí con frecuencia. Siempre la mantenemos a raya. Y esto a veces esto no se da por verdadero porque somos humildes, sino por falta de una oportunidad para ejercer esa sed insaciable en el ejercicio del poder. O sea, algo así como que el deseo de tener poder lo tienes allí, pero no lo ejecutas porque no se te ha presentado la oportunidad. Pero cuando se te presenta la oportunidad, entonces emana lo que siempre ha estado en ti, esa sed de poder. Entonces dice el hermano Juan de los Porotes cambió. No cambió, él era así.
es lo que no tenía la oportunidad para ejercer el poder. Pero se le dio, emanó de él. Como cuando la persona no tiene sed de poder, no tiene problemas con esto, pues cuando se le presenta la oportunidad canaliza el poder, dirige, instruye, corrige, forma, delega responsabilidades, da cobertura, ama, es paterno. La gente se siente provista, no se siente desprovista a su lado. No vive en temores, dudas, ansiedades, intimidados al lado de este tipo de personas, sino que se siente confiable. Una persona que no tiene sed de poder delega responsabilidades, forma líderes, deja un legado en la gente. A mí me llamó una persona y me dijo, maestro fulano de tal que fue tu discípulo. Lo escuché ministrando y, maestro, si usted se descuida lo va a pasar. Y la noticia más grande que me pudieron dar fue esa. Le digo, amén, porque eso es lo que yo quiero. Que la gente que yo forme, que cuando yo me muera, me pasen, sean mejor que yo. Porque ese es el llamado, ellos están llamados a ser mejor que yo. Porque ellos tienen lo mío y tienen lo que Dios les va a dar a ellos. Ellos tienen el derecho de ser mejor que yo. Mal me sentiría que yo esté arando en el mar, que esté enseñando y no deje de legar, no deje un legado, sino que todo me lo lleve a la tumba. No, lo mío es que la gente lo haga mejor que yo. Entonces, yo sí creo en el poder absoluto, porque cuando hablamos de un poder absoluto estamos hablando de un hombre que no lo dirige nadie, en relación a visión. Oiga, a visión, porque la visión ministerial la da Dios. Dios es el que te va a decir cómo hacer las cosas, no una organización, una federación, un concilio, un diácono, un anciano, una directiva. No, Dios te va a decir por el Espíritu. Porque la visión es el objetivo y la misión con M de mamá son las directrices que el Espíritu Santo te da en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. Entonces Dios te va a decir cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer. Pero no es ninguna federación, concilio, ni movimientos, ni diáconos, ni ancianos, ni directiva. No, eso no funciona así. Pero una persona que se le da un poder absoluto y que con ese poder se le delega autoridad para que ejerza, pues debe reconocer las autoridades. Debe estar sometido a una autoridad. Debe dar cuenta, no es que tiene, debe dar cuentas. En mi caso, José Briceño, el maestro, tiene a quién llamar, con quién consultar, con quién hablar, con quién opinar, a quién preguntarle. Y que con todo derecho esa persona me llama y me hace un reclamo, un ajuste de algo que puede estar haciendo mal, pues yo me corrijo, yo me oriento de una vez. O cualquiera que vea que yo esté haciendo mal, cualquier cosa que esté haciendo mal y me pueda corregir, hágalo. Usted tiene autoridad para hacerlo. Lo que usted no tiene autoridad es para decirme cómo hacer las cosas, porque Dios es el que me dice. Pero si en un caso me equivoco, en un supuesto negado me equivoco, usted tiene la autoridad de parte de Dios para llamarme, quien sea. Si es quien sea si hayas nacido de nuevo ayer y tienes una verdad en el momento que naciste y esa verdad viene con la finalidad, o Dios te la dio con la finalidad de corregirme a mí, pues yo te la acepto, independientemente de cuánto tiempo tengas de haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque yo estoy sometido a la autoridad del Padre. O sea, el poder absoluto no me puede corromper. Entonces, porque cuando abusamos del poder que recibimos de Dios sin debernos a nadie para un consejo, una orientación, una reprensión, una corrección, una exhortación, un estímulo, ninguno de nosotros puede mantenerse firme ante la tentación que nos sobrevendrá a causa del poder. Repito, cuando abusamos del poder que recibimos de Dios sin debernos a nadie para un consejo, una orientación, una reprensión, una corrección, una exhortación, un estímulo, ninguno de nosotros puede mantenerse firmes ante la tentación que nos sobrevendrá a causa del poder. Pero juntos, rindiéndonos cuenta mutuamente en el consejo, en la corrección, en la reprensión, en la orientación, en el estímulo, en la dirección del Espíritu, nosotros podremos superar la tentación de darle mal uso al poder. Siempre lo mantendremos a racha allí. Espérate. Vamos a canalizar el poder que Dios nos dio en los principios del reino.
en el pensamiento de Dios, en la verdad verdadera, la verdad absoluta. ¿Qué dice Dios en relación al asunto? Señores, servir con amor y con humildad en un lugar donde nadie nos reconoce es lo que transforma el poder en un ministerio de rendición. Solo mediante el servicio continuo a otros con humildad, en amor, en sencillez, en mansedumbre. Solo haciendo esto así nos salvamos de nuestro yo egoísta y de los peligros del poder. Entonces, el que un hombre se corrompa absolutamente por un poder absoluto que se le dio, eso es cierto. Pero también conozco a hombres que se le dieron poder absoluto y no se corrompieron. Eso es lo más grandioso de la vida. Lo más grandioso de la vida. Porque el que te corrompas con el poder absoluto que Dios te dio es querer ser como Dios. Y eso es un principio satánico, que Satanás sin ser Dios quiso ser igual a Dios. Pero el que tú mantengas a la raya ese poder que Dios te dio y al servicio de Dios, en los principios del reino, en el pensamiento de Dios, en la verdad verdadera absoluta, y que ese poder que Dios te dio lo uses para bendecir, para amar, para dar cobertura, para proteger, para cubrir, para ayudar a tus semejantes. Es el sentir de Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús dijo que el mayor no es el que se sienta para que le sirvan, que el mayor es el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice Jesús. El hombre que se pudo dar la quinta esencia del mundo, los poderes del mundo son de él, el Tiantropos, el Dios hombre, sentó a sus discípulos con un lebrillo para lavarle los pies y después les sirvió a la mesa a todos ellos. De modo que si nosotros no tenemos esto claro, esto por delante, jamás nosotros podemos ser usados por Dios grandemente para las cosas grandes que Dios quiere darnos. Porque Dios quiere que mientras más responsabilidad nos dé, más humildes seamos. El Señor me dijo en una ocasión, olvídate dónde te tengo, pero nunca te olvides de dónde te saqué. Cuando estés en lo más alto, olvídate dónde te tengo, pero nunca te olvides de dónde te saqué. Cuando tú siempre tengas presente de dónde te saqué, siempre tendrás un espíritu humilde, sencillo y entregado a mi voluntad, dependiendo de mí. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y un pobre en espíritu es aquel que siempre ve la necesidad que tiene de Dios y de su gracia. Eso lo tuvo Moisés presente, lo tuvo Josué presente, Abraham lo tuvo presente, los apóstoles lo tuvieron presente, Jesús lo tuvo presente. Los hombres que están en la Biblia escritos de triunfo, que lograron, Dios logró sus grandes objetivos con ellos, es porque tuvieron esto presente. Que el poder no es nuestro, que el poder es de Dios, que eso viene de Dios, que la autoridad es de Dios, y que somos como la flor del campo que nació y se marchitó, que nuestra vida es corta, que nuestra vida sin Dios es nada, que sin Él nada podemos hacer. Siempre tendremos que mantenernos, siempre tendremos que depender de Él para todo. Él es todo. Él es el que va a decir cómo, cuándo y dónde hacerlo. Cómo, la forma, cuándo, el tiempo y dónde el lugar. Él es el que va a decir todo. Él nos va a entregar a nosotros la gente más necesitada para que le sirvamos, para que cubramos sus necesidades. Nos va a entregar a la gente enfermas para que a través del poder del Espíritu Santo impongamos manos, físicamente hablando, enfermos físicos. Nos va a traer, van a venir gentes a nosotros que psicológicamente van a venir desajustados, pero con el poder de la palabra, con el conocimiento que tenemos, nos vamos a ubicar en las verdades del reino. Vamos a salir, nos vamos a sacar de esa depresión, de esa obsesión en la que están.
nos va a traer gentes que fueron usadas, manipuladas, intimidadas, controladas, para que a través de nosotros se sientan que en el cuidado nuestro no se sientan desprovistos, sino se sientan acobijados, que puedan ver el amor, la paternidad, el cuidado de Dios a través de nosotros. Van a venir gentes débiles que los vamos a ayudar a ser fuertes, y que los vamos a llevar a formar un carácter y a enseñarnos a ser aún más fuertes que nosotros. Y que cuando muramos podamos dejar un legado en ellos, porque esto es como un gran maratón donde algún día tendremos que entregar la antorcha, pero cuando muramos ya tenemos a quién le hemos entregado esa antorcha. Y no creernos, la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el tapón del océano, el ombligo del mundo, la gaseosa del desierto. Dios me dijo en una ocasión: yo te necesito para las grandes cosas que quiero hacer en el mundo, en el establecimiento de mi reino. Por eso te llamé, por eso te di mi palabra, te di mi justicia, te di mi vida, te salvé de una niñez abandonada, te salvé de muchas enfermedades que te dieron en tu niñez, te salvé de tantos momentos duros y difíciles que viviste. Por eso lo hice, porque te necesito. Antes de que tu padre te engendrase y tu madre te concibiese, yo sabía quién eras. Pero no te creas. Tú no eres imprescindible para mí. Te necesito, porque no eres un objeto. Te veo con valores. Puse en ti valores. Puse mi justicia, puse mi vida, puse el don, puse el conocimiento de mi palabra. Te he dado unas iluminaciones como muy pocos la tienen en el mundo. Pero siempre mantente humilde, sumiso. Siempre entiende que sin mí nada puedes hacer. Siempre entiendes que yo soy el poder, que yo soy la autoridad, que tú tienes vida eterna, pero que el eterno soy yo y que la eternidad me pertenece. Que la vida eterna que tú tienes es la misma vida que está en mí, pero que en ti es derivada, en mí es absoluta. Que la justicia que está en ti es la que está en mí, pero que en ti es derivada, que en mí es absoluta. Siempre mantente humilde. Trabaja desde el anonimato, me dijo el Señor. Trabaja desde el anonimato. Mientras menos te des a conocer es mejor. Porque aquí la idea es que la gente me vean a mí en ti, y no que te vean a ti, sino me vean a mí en ti. Trabaja desde el anonimato, que yo me encargaré de subirte en el escenario, levantar el telón y brillarás con la luz de mi gloria a su tiempo. Pero mantente sencillo, humilde, no te des a conocer, no te promuevas. Deja que yo te dé a conocer. El mejor medio de publicidad de este mundo es mi Espíritu Santo que está en ti. Mi poder manifestado a través de ti, en la autoridad que te he dado, en la palabra que te he dado. Verás grandes cosas. Mi poder, que para un mundo es sobrenatural, pero que tú lo tienes que ver normal, como yo lo veo, se va a manifestar a través de ti. En gran manera. Tu vida va a dar un vuelco, un cambio total. Así. En un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, yo voy a cambiar todo. Pero necesito que te mantengas sencillo y humilde de corazón. Siempre entiéndelo, que no eres tú en mí, que soy yo en ti. Siempre entiende que no es un poco de ti, un poco de mí. Entiende que es nada de ti y todo de mí. Que todo lo puedes en mi Hijo, que te ha dado la fuerza y la fortaleza.
Nunca te olvides. Pablo dijo, no soy yo, es la gloria de Dios en mí. Mantén esa sed de poder, esa sed de prestigio, que siempre está en ustedes latente, como queriéndose levantar como un monstruo para destruirte. Manténlo siempre subyugado. Siempre manténlo preso con el poder de mi palabra, con las verdades del reino, con mis pensamientos. Siempre ministrate mi palabra. Y verás grandes cosas a través de mí. Eso me lo dijo el Señor y a ti te lo dice el Señor. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.